Relatos Paranormales Oficial. Cada vez que ella me decía, vamos, es hora de irnos, mi cuerpo empezaba a temblar. Hacía todo lo posible para que ella no se diera cuenta de que tenía miedo, pues ya se lo había dicho en otras ocasiones, pero insistía en que era por mi bien. Y así, siendo más o menos las 3 de la tarde, salimos de casa rumbo a ese lugar, al que yo consideraba el más espeluznante de todos, y el culpable de que en las noches no pudiera dormir bien por culpa de las pesadillas que me provocaba. Tomado de su mano y cargando conmigo los apenas 6 años de edad que tenía en ese entonces, caminaba junto a ella sin pronunciar palabra alguna, trayendo a mi mente las cosas que sabía que me tocaría vivir una vez más. La mujer de quien les hablo era mi madre, y al lugar a donde me llevaba 2 y hasta 3 veces por mes era la casa de Don Cruz, el curandero del barrio, el que supuestamente me sanaría del defecto de audición con el que nací. También mi madre estaba con problemas de salud, una enfermedad que los médicos le habían diagnosticado hace unos pocos meses, y ella, en vez de acudir a la medicina convencional, prefería visitar a los curanderos, en quienes ponía ciegamente su confianza. Pero hoy, que soy adulto, la puedo entender muy bien, ya que nadie puede negar que en aquellas épocas la medicina no estaba tan avanzada para enfrentar una enfermedad así. Generalmente nadie sobrevivía a eso, y aunque en la actualidad se puede conseguir curarla, todavía sigue siendo una de las mayores culpables de mortalidad humana. Me acuerdo que, ni bien llegamos a la esquina, ya podía ver aquella precaria casa, haciendo que mi temor se incrementara más. Recién entonces mi madre se daba cuenta de que no quería ir, pues a medida de que yo iba aminorando los pasos, ella empezaba a decirme que no tenía que tener miedo, repitiendo esa misma frase que por mi escasa madurez no me servía de ningún consuelo. Es por tu bien. La casa de Don Cruz era de adobe, compuesto por una pequeña sala que tenía enfrente del patio y donde recibía a los clientes. Unido a ella estaba lo que siempre creí que era la habitación donde dormía junto a su esposa, una señora que a mi parecer tenía las mismas actividades que él, pero lo que en esos tiempos no podía comprender era el por qué solo a mí me atendía al aire libre, ya que mi madre la hacía pasar a un último cuarto donde tenía más privacidad, haciendo referencia a que tenía puertas y ventanas a las que siempre mantenía cerradas. El procedimiento era el mismo en todas las veces. Primero me hacía acostar sobre un viejo catre y empezaba el ritual de sanación. Tomaba un pequeño recipiente de cerámica que estimo contenía hierbas, ya que al encenderlas, ésta empezaba a arrojar un humo que despedía un olor inusual. Ciertamente no recuerdo mucho lo que me hacía en los oídos enfermos, solo tengo en mi mente esa imagen recorriendo el humo por todo mi cuerpo, para a continuación recién enfocarse en mi verdadero problema. Tal vez le llevaba unos 15 minutos en atenderme, 15 minutos que a mí me parecían una eternidad, rogando en mis adentros que terminara de una buena vez, para recién dejar de sentir ese inocente pánico que me invadía de pies a cabeza. Quisiera decir que al finalizar sentía alivio, pero la verdad es que no, porque luego de mí seguía ella, mi madre, a quien hacía pasar a ese cuarto ya mencionado, en tanto la esposa trataba de mantenerme entretenido. En ocasiones me regalaba frutas para que las comiera frente al gallinero, aquel de telas oxidadas, a través de la cual me pasaba todo el tiempo mirando las gallinas. Eso sí, de rato en rato, volteaba para mirar si mi madre ya salía del cuarto, pues ni siquiera al estar distraído me quitaba la incertidumbre. En una ocasión, perdí de vista a la señora. Después sabría que se había ido al corral de los otros animales que tenían. El hecho es que, al quedarme en el patio totalmente solo, vi que había llegado la oportunidad de poder saber cómo el brujo curaba a mi madre. Una curiosidad que me mantenía intrigado desde la primera vez que fuimos. Así fue que,
tal cual un delincuente tratando de pasar desapercibido, con sumo sigilo, me di la media vuelta y empecé a caminar hacia ese cuarto. La puerta y la ventana eran de maderas podridas que dejaban unas estrechas aberturas que permitían ver el interior. Y como por mi altura no llegaría hasta la ventana, fui directamente hacia la puerta. Esa tarde vi lo que jamás en mi vida pensé ver. Esperaba encontrar al brujo expandiendo humo, tal cual lo hacía conmigo. Pero cuando asomé mi cara para ver con mi ojo derecho, a través de la apertura, me di cuenta de que ya había terminado ese paso. Pues cuando llegué, apenas estaba comenzando a hacer lo que yo considero la escena más aterradora de toda mi existencia. Se encontraba también otro catre donde estaba recostada mi madre, pero nada más que eso había en ese cuarto. Claro, a excepción de decenas de elementos y algunos recipientes sobre el suelo que el brujo usaba para hacer rituales. Y aunque de por sí, con solo ver eso me causaba temor, lo que el hombre ya tenía en sus manos fue lo más escalofriante. Era un sapo enorme, negro y de manchas amarillentas que combinaban con los ojos grandes que tenía. Tomándolo de su mano, y en tanto el pobre animalito mantenía sus patas extendidas, lo fue acercando lentamente hacia el vientre descubierto de mi madre. Ella tenía sus ojos cerrados. Por momentos la veía respirar pausadamente, para luego expulsar el aire de igual manera, como si ya estuviera acostumbrada a tan horrido rito, en el que, indudablemente, ponía toda su esperanza. Una vez que colocó al sapo sobre su piel y comenzando a presionarlo sobre su vientre, la criatura empezó a moverse desesperado, como tratando de escapar. Y vaya que tenía justa razón para hacerlo, ya que instantes después comprendí que él era la víctima. Con mis ojos desorbitados, vi cómo el cuerpo de este empezó a cambiar. Mi mente infantil no podía dar crédito a lo que veía. Sentía que mis piernas empezaban a temblarme y la boca se me ponía rígida. Con el mayor de los terrores, observaba estupefacto cómo el animal empezó a acercarse poco a poco, hasta que dejó de moverse y su cuerpo quedó básicamente momificado, reseco y sin aliento. Dejé de espiar cuando vi que el brujo alejó el cadáver del animal y se agachó. Creí que era para pasar a un siguiente paso. Sin embargo, al erguirse, vi que levantó otro, seguramente para repetir el proceso. Me acuerdo que mientras salía corriendo de esa casa, escuchaba a la esposa llamarme. Calculo que alcanzó a verme espiando, así que ya se habría dado cuenta del motivo por el que huía. Llegué a casa hundido en pánico e ingresé directamente a la habitación que compartía junto a mi madre. Así, sin decirle a ningún pariente lo que había visto, me quedé sentado en un rincón, con mis brazos abrazando mis rodillas, esperando a que mi madre volviera. Luego de esa experiencia, y casi obligado por mi madre, tuve que seguir asistiendo a las tétricas citas con esa pareja. No obstante, lo que sigue a continuación es la parte más perturbadora de todo mi relato, y les prometo que, así tal cual yo lo hice, ustedes conocerán que no siempre, por buenas intenciones que tengamos, una obra será para nuestro bien. Tenía unos 17 años de edad. Mi madre finalmente había fallecido años antes por culpa de esa enfermedad. Mi padre ya había fallecido cuando era niño, así que convivía junto a mis hermanos, cuñadas y sobrinos, con los que mi relación comenzó a flaquear justamente en esos tiempos. Era con mis hermanos con los que no me llevaba muy bien. No quiero justificarme diciendo que la conducta que yo tenía eran propias de la adolescencia, pues a fin de cuentas, por el simple hecho de haberme quedado sin padres a temprana edad, me forjó a madurar más a prisa. El punto es que no me sentía bien en casa. Las discusiones con ellos se iban haciendo cada vez más frecuentes y por consiguiente, la convivencia en ocasiones se hacía insoportable. Sin embargo, a última instancia decidí no bajar los brazos. Me propuse luchar para que las cosas mejoraran, y así fue como, aconsejado por un amigo,
comencé a acercarme a la iglesia. Mi amigo se llama Nelson, y aunque él creció en un ambiente católico practicante, contrastando así a la vida que yo llevé, él me aseguraba que todos teníamos problemas, y que lo importante era perseverar y apoyarse en las cosas y personas que nos hacen bien. Él también formaba parte del grupo parroquial al que me llevó. Al principio me pareció todo espléndido. Los jóvenes eran muy buenas personas y me hicieron sentir amigo desde el inicio. El sacerdote, de nombre Saúl, prácticamente era un santo, tan así que empecé a tomarle confianza a los pocos días de haberme integrado. Le contaba todos mis problemas y sus consejos eran verdaderos bálsamos de consuelo para mí. Mi mentalidad fue cambiando y eso me ayudó a ver las cosas en mi casa de otra manera y por ende me llevó a ser más tolerante y hallar la forma de mejorar la relación con mi familia. Lo malo comenzó a suceder 2 semanas después de haberme unido al grupo, pero en esta ocasión mis parientes no tenían nada que ver, sino que todo giraba en torno a mí, o tal vez debería decir, a lo que empezó a pasar en la casa, para después expandirse a otro lado. Una noche me desperté exaltado al escuchar un fuerte ruido en la sala. Me senté en la cama y me quedé en silencio aguardando oír más. Pensé que otra vez alguno de mis hermanos estaba discutiendo con su esposa o algo así, pero a la situación solo le continuó un silencio rotundo. Aún así me levanté para ir a revisar qué es lo que había sucedido. Cuando llegué a la sala, vi que todo estaba normal, pero mientras permanecía intrigado en el lugar, un aterrador fenómeno aconteció frente a mis propios ojos. Sobre unas paredes había colgado un cuadro de una imagen religiosa que el padre Saúl me había regalado. Concretamente, fue este el que me llamó la atención, ya que de reojo lo vi moverse. Al voltear, contemplé que quedó inclinado, y cuando me acerqué para agarrarlo, pensando que se iba a caer, este se elevó unos centímetros por sí solo, para luego desprenderse y volar hacia un costado rompiéndose en pedazos. Detrás de mí escuché cuando mis hermanos abrieron las puertas de sus cuartos para ir hacia ahí, pero para mi mala fortuna, ellos llegaron cuando ya acababa de experimentar el miedo más grande que recuerdo. Sobre la pared, más precisamente en el sitio donde estaba colgado el cuadro instantes antes, una silueta oscura comenzó a aparecer. Todo pasó rápido. En cuestión de un instante, quedó formada la figura de una mujer usando un manto. No le vi facciones algunas, era toda una cosa negra, pero les juro que era como representan a la Virgen María. La manifestación se diluyó cuando mis hermanos llegaron a la sala, alertados por el ruido que hizo el cuadro al estrellarse. Cuando lo vieron destruido, me preguntaron qué había pasado, pero yo ni siquiera podía hablar, aún estaba estupefacto. Luego les conté que había visto la silueta de una mujer sobre la pared. No me dijeron nada, pero me di cuenta que no me creyeron. Cuando pasaron unos días de aquello, y cuando todavía no le había contado al padre Saúl ni a nadie más lo que vi, aquella cosa volvió a manifestarse. Estaba en mi habitación, a punto de acostarme a dormir. Sentado en la cama, me estaba quitando los zapatos, cuando de pronto, la figura empezó a formarse a apenas unos metros de mí. Era la misma cosa, no tengo dudas de ello, con la forma de una mujer usando un velo y causándome el mismo terror que la primera vez. Esta vez me levanté para escapar mientras lanzaba un grito de pavor. Como recién acabábamos de comer, mis familiares todavía estaban despiertos, y fue gracias a eso que ese espectro no logró su cometido, pues les juro que mientras gritaba, eso se lanzó sobre mí golpeándome brutalmente el pecho y tumbándome sobre la cama. Cuando llegaron mis hermanos y les conté lo sucedido, me levantaron la camisa que tenía puesta y con sumo espanto, ellos también pudieron ver las heridas del golpe. Eran 2 palmas de manos perfectamente marcadas, de largos y deformes dedos, como si fueran los de un demonio.
El dolor se me fue desapareciendo conforme pasaban los minutos, pero la piel se me puso morada por el líquido hemático coagulado. Fueron mis propios hermanos los que me dijeron que hablara con el padre Saúl. Al hacerlo, él se puso a hacer oración por mí y luego vino a bendecir la casa. Evidentemente eso ayudó, ya que no volvía a verla ahí, pero el espectro malévolo optó por emboscarme poco después en la calle. Eran como las 9 de la noche, salíamos junto a Nelson de la iglesia después de haber participado en las actividades acostumbradas. Él vive a unas 3 cuadras antes de llegar a mi casa, así que nos separamos y yo continué solo. Había caminado 1 cuadra más o menos, cuando al pasar por un sector oscuro, empecé a escuchar que alguien caminaba detrás de mí. Apenas logré voltear cuando vi a aquella figura nuevamente, solo para empujarme como la vez pasada. No obstante, en esta oportunidad cayó encima mío, y a pesar de que su aspecto era como una sombra, podía sentir su peso. Pero esa característica no duró mucho, ya que por fin quiso enseñarme su verdadera apariencia. Fue como si la sábana negra comenzara a tomar forma, siendo así que poco a poco empecé a ver su cuerpo. Una de sus manos huesudas tapaba mi boca para que no gritara, en tanto que con el antebrazo de su otra extremidad presionaba mi pecho. Al aclararse su cara, vi que en realidad eso no era nada parecido a la Virgen, como en un momento tontamente llegué a pensar. Más bien, era la cara de una anciana, rugoso y repugnante, y lo que yo creí era un velo, en realidad eran sus cabellos, quien con una macabra voz me dijo aquello que me estremeció el alma. No debes ir a una iglesia, tú no perteneces a ese lugar, tu sitio es en las penumbras y es al demonio a quien debes rendir culto. Su aliento asqueroso chocando mi cara me provocó unas náuseas incomparables. Manteniendo sus ojos en los míos, empecé a sentir que cada gota de mi sangre se congelaba. Estupor que aumentó desmesuradamente cuando por fin llegué a reconocerla. Se trataba de la esposa de quien fue el curandero que conocí siendo niño, aquel a cuya casa me llevaba mi madre para que supuestamente fuéramos curados los dos. Luego de recibir tal amenaza inexplicable para mí, me liberó dejándome tirado en el suelo, y ahí me quedé por unos momentos más, sin poder moverme, paralizado y con mis pantalones mojados. Generalmente las brujas y brujos no realizan en una persona lo que ellos dicen. No niego que puedan lograr curar a una persona si así lo desean, pero lo hacen con el poder del maligno. Y teniendo en cuenta que todo lo que provenga del demonio termina mal, no tengo dudas de que él es el único beneficiado. En especial cuando se trata de niños, pues no me sorprendería que ellos los entreguen como ofrenda a Satanás. Y lo peor de todo es que no hay casi nada de probabilidades de que los mayores se den cuenta de tan terrible error que cometen al exponerlo a estos. Cuando el padre Saúl me dijo esto, lo entendí todo. La razón por la que desde el fallecimiento de mi madre, toda mi vida se fue en caída. Los problemas en mi casa con mi familia, mi rebeldía, mi enojo, el deseo de abandonar este mundo que a veces me dominaba, y sobre todas las cosas, comprendí por qué mi cabeza comenzaba a estallarme cada vez que entraba a la iglesia. La señora también era bruja, debí suponerlo, y lo único que supe de Don Cruz es que había fallecido años después de mi madre, pero nunca imaginé que su esposa seguiría con el trabajo. O tal vez no lo hizo, simplemente se conformó al saber que al igual que a mí, ¿a cuántos otros niños no habrá ofrecido al amo que ella servía? Me costó mucho superar todo eso, de limpiar espiritualmente mi alma, como lo decía el padre Saúl, pues eso es lo que hace la brujería. Sea cual sea el motivo por el cual acudas a un curandero o bruja, aunque pienses que lo haces por un bien, eso va manchando tu alma, provocando que uno se aleje de Dios, cuyas consecuencias son catastróficas. Y 1000 veces más macabro fue mi caso,
pues tal cual fueron las sospechas del padre, la desgraciada me entregó a su amo sin que mi madre, y mucho menos yo, nos diéramos cuenta. Hoy en día no le guardo rencor a mi madre por haberme involucrado con esas cosas, pues como les dije al principio, ella tenía buenas intenciones, pero su ignorancia me hizo vulnerable a esa pareja de brujos, y las consecuencias las viví en mi adolescencia. Ruego a Dios que perdone a mi madre y que hoy la tenga en su gloria. Después de todo, cuando le tocó partir de aquí, de seguro recién entonces comprendió que en realidad, al llevarme a los curanderos, no era por mi bien. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. Si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.